Hola, hola a todas. Vamos a empezar. Baruch Hashem, Baruch Shehianu, Bekiemanu, Vigiano, las manas que tenemos el zhut de poder estudiar Teilim con un poco de profundidad, Besat Hashem, que Boreolam nos ponga las palabras en la boca y que digamos lo que Hashem quiere que digamos. Pero antes de empezar más con el Perek Aleph, me gustaría hacer una pequeña introducción del libro del Teilim. El libro de Teilim nosotros se lo adjudicamos a David Amelech. No es que nosotros se lo adjudiquemos. La Gemara dice en Masejet Baba Batra que David Amelech escribió el libro de Teilim, pero él no lo escribió solo, él se basó en 10 Zekenim, en 10 sabios que escribieron diferentes capítulos anteriores a él. Y ahora Rashi los va a enumerar a estas personas, quiénes eran estas personas. Y David Amelech, vamos a decir, recopiló de estas 10 personas, que algunas personas vinieron anteriores a él, y supo por Ruach HaKodesh estos Teilim, y los adaptó y los metió en el libro de Teilim. El libro de Teilim forma parte del Tanaj, está dentro de los Ketubim, porque no fue escrito por Nebuá, fue escrito por Ruach HaKodesh. Muy interesante, en la introducción del libro de Teilim del Radak, Rabbi David Kimhi, él hace esta apreciación, cuál es la diferencia entre Nebuá y Ruach HaKodesh. Nebuá es algo que la persona que era un Naví tenía que tener un nivel espiritual muy, muy elevado. De pronto le caía un sueño muy, muy profundo y Hashem le hablaba. Obviamente que David era un Naví, pero no, el libro de Teilim él no lo escribió vía Nebuá, sino vía Ruach HaKodesh, es decir, en un sentido un poco menos profundo que Nebuá. Y, digamos, una persona, o Ruach HaKodesh, por ejemplo, hoy en día hay, Nebuá hoy en día no hay, desde que se destruyó el primer Bet HaMikdash ya no hay Nebuá. Ruach HaKodesh es como que a la persona le late muy fuerte algo, y la persona dice, esto va a pasar. Es como un presentimiento muy, muy fuerte. Y así fue como David Amelech escribió el libro de Teilim. En el Midrash, Shohar Tov dice que David Amelech fue él sí el que dijo las palabras Yule Ratzon Imbrefi, que sean las palabras voluntad, que mis palabras sean voluntad para todas las generaciones. Entonces dice el Midrash, Hashem, yo te pido por favor que mi libro sea un libro que quede para siempre, y no se utilice mi libro como se usan los otros libros del Tanaj, que a veces de vez en cuando una persona lo hable y lo lee así para saber qué dice en el libro. Uy, qué interesante, Yoshua, Shoftim. Sino yo quiero que lean el libro mío, que es un libro de Tanaj, que se utilice como un medio de conexión con Hashem, Veyekablu tefiloteem, y que Boreolam reciba las tefilot del pueblo de Israel. Y en verdad es muy interesante que Teilim, siendo un libro del Tanaj, no se usa hoy en día como un libro del Tanaj que se sienta la gente y lo estudia, sino más bien se recita y se dice y se utiliza en diferentes ocasiones para Am Israel, cuando alguien necesita refuah shelemá, zibuk, lo que sea, los Yudim, durante toda la historia sabíamos y sabemos que la fuerza que tiene el Teilim, hasta tal punto que esta petición de David Amelech se cumplió, y dice el hijo del Rambam, en el Rabbi Yosef Ben Yakar, el rabino del Rambam, dice que Korim Baem Beteilim, las personas que estudian y leen el Teilim, Behogim, y saben lo que quiere decir la traducción del Teilim, Notlim Sahar Alea que Negaim Beo al otro. Reciben un premio como si estarían estudiando alajot muy, muy complicadas de tema de pureza e impureza. Ok, entonces, ¿cómo hacemos con el Teilim? ¿Lo leemos como si fuera el Humash o lo recitamos como si fuera una tefilá? Es un poquito una cosa problemática. Entonces viene el Ari Kadosh y dice, Ein Raúl Likro Mikra, ¿sí? En las noches no, se acostumbra a no estudiar Humash en la noche. Le ficha Mikra y Asia, porque la Mikra, el Humash, pertenece al mundo de la Asia, que es un mundo más elevado del que estamos nosotros. Ve Alay la Atzma, y la noche misma es Vejinat Asia,
tiene fuerzas de impureza. Veakol udinim, es midata gebura. Vein Raúl leorer dinim balaila, y no está bien despertar el juicio en la noche. Veaolam ihmiru meot veinyanze, la gente se cuida mucho. Vegam beteilim, y también en el teilim, que no pertenece al Humash, que el teilim pertenece a los ketubim. Ihmiru shelo likro teilim balaila, ¿sí? Pero no todos los jajamim están de acuerdo con eso. Y viene el Arizal y dice, Ima Corea Teilim in Perush, si la persona estudia el Teilim con algún Perush, con alguna explicación, o la dice traducida, por supuesto que se puede decir Teilim también en la noche. Y obviamente, nosotros sabemos, según las interpretaciones que sabemos de toda la vida, que si uno tiene que decir Teilim por una situación de urgencia, también se puede decir Teilim de noche. Y las noches de Shabbat y de fiesta y eso no se incluye dentro de las noches. Y había un jajam que decía que tampoco las noches de los 40 días de entre Jodesh Elul y Yom Kippur tampoco se consideran que son noches como si fueran noches normales, y sí se puede decir Teilim todo el día. Y el Gaón, el Baal de Hemed, dice que el Etzor es un jolé, si una persona necesita por enfermedad, por supuesto que también se puede decir a la noche, y por las necesidades que una persona decida. Y hay algunas personas también que opinan, Leatir limud mikra beteilim balaila, algunas personas incluso permiten también estudiar Humash y también estudiar Teilim o decir Teilim en la noche, ¿sí? Obviamente que eso está hablando aquí, si la persona no estudiaría Teilim o no haría esta cosa, no estaría haciendo nada en ese sentido. Pero bueno, hola, ¿qué tal? Que sea esta clase, Leinu Nishmat Ramón Rahamim Ben Bahie, y ¿cómo se llama el papá de Jenny? Salomón Moni Ben Baluz, ¿no? El Maharsha dice que es Teilim. Empezamos Teilim, estamos haciendo una introducción, que el libro de Teilim, Kuló Irat Shamayim, ¿sí? Es un libro que, si bien está metido adentro del Tanaj, es un libro que nosotros lo hemos utilizado como libro de tefilá, no como libro de estudiar Naví, ¿sí? David Amelech lo pidió. David Amelech, leímos en un Midrash que él le pidió a Hashem, por favor, no quiero que mi libro sea un libro de texto, de estudio, quiero que sea un libro de rezo. Y Hashem escuchó su tefilá y así lo hizo, ¿sí? Y por eso es que nosotros no estudiamos el Teilim. Nosotros lo recitamos, ¿sí? Decimos Teilim. Qué bien que ahora se abrió esta oportunidad que uno puede entender mejor, pero la verdad es que generalmente se lee el Teilim y nadie se fija realmente si está entendiendo lo que mamá está diciendo. Teilim no es algo que se acostumbró durante generaciones que la gente lo estudie con mucha profundidad, porque es un libro de conexión con Hashem, especialmente nosotras las mujeres que tenemos esa conexión tan grande con Hashem vía la tefilá. Es un libro que usamos mucho para conectarnos. A lo mejor los hombres que estudian Torah con profundidad, estudian Gemara y esas cosas, no dicen tanto Teilim, a lo mejor nada más dicen Teilim, yo que sé, en Yom Kippur o cuando tienen un ratito libre, porque se dedican al estudio de la Torah en profundidad. Y la verdad es de que si una persona puede elegir el tiempo, no sé, vamos a decir, tiene nada más media hora para estudiar. Entonces, o dice Teilim o estudia algo con profundidad, obviamente es mejor que estudie algo en profundidad, porque el Teilim, sin quitarle Haz Shalom el mérito, porque recién hablamos y dijimos todas las segulot y las cosas buenas que tiene decir Teilim, es algo que no requiere de un esfuerzo mental y cognitivo muy elevado por parte de la persona. Simplemente la persona se sienta y lo recita, pero tiene palabras de poder muy grandes. Hay muchos masiot que estuve leyendo en la red sobre la fuerza y el impacto y los milagros que ha generado cuando han habido grupos de Teilim que se juntaron para rezar por alguna persona, que tuvo refuah Shelema, o para Shidujim, o para lo que sea, que se juntan grupos, que es muy importante. Es muy importante también tener en cuenta que
el Teilim, básicamente, si bien uno dice Teilim también por uno, lo fuerte y lo grandioso del Teilim es que una persona pueda rezar por otra persona, ¿sí? Entonces, por eso es tan fuerte y tan importante que una persona pueda decir Teilim, Leman, otra persona, ¿sí? Por eso, ahora que Baruch Hashem nos inventó el WhatsApp y todo eso, estos grupos de Teilim que una persona puede rezar por otra persona, es una cosa muy grande y le da a la persona un zehut muy grande, ¿sí? Entonces, en una, ¿cómo se dice?, comparación, algunos hajamim llegaron a hacer hasta una comparación entre Moshe Rabenu y Noah. Por ejemplo, los dos estuvieron en una teba. Moshe cuando nació lo metieron en una teba y Noah, bueno, cuando ya era grande, estuvo en una teba. Ambos tuvieron algo que ver con el agua, que Moshe estuvo en una teba y Noah fue salvado del agua. Ambos tuvieron algo que ver con el número 40, porque la lluvia de la teba duró 40 días y Moshe Rabenu subió varias veces 40 días a Shammai. Pero hubo una diferencia muy grande entre Moshe Rabenu y Noah. Me gustaría leerles del Midrash. El Midrash dice en Devarim Rabá Yutalef, sobre el pasuk Bezota Berajá, ¿sí? Dice Rabot Banota Sujai, decimos nosotros, ¿no? Neshira Shirim, muchas mujeres, muchas chicas hicieron muchas cosas buenas, Beata Alita al Kulana, pero tú hiciste más que todos. Entonces, ¿sobre qué persona se refiere a eso? Contesta el Midrash, Moshe Rabenu se elevó sobre todas las personas y en el Shammai hubo como un pique positivo, bonito, vamos a decir. Cuando escucharon este pasú, que por qué Moshe, si cada quien en su generación también fue muy importante. Entonces, en Midrash platica que cada quien fue con Moshe Rabenu y le dijo, yo soy más grande que tú, y Moshe fue derivando todas las... derribando, tirando abajo todas las ideas que le decían. Pero yo quisiera rescatar especialmente la de Noah. Noah fue con Moshe Rabenu y le dijo, Aniga Dolmimha, yo soy más grande que tú, porque Shenitzalti Midora Mabul, es decir, millones de personas se murieron en esa generación, el mundo se destruyó completamente, no había plantas, no había animales, no había nada, lo único que se salvaron fueron los pececitos, pero fuera de eso no se salvó nadie, ¿eh? Quiere decir que yo tengo un zhut más grande, porque, pues, a ver, a ti no te pasó nunca que gracias a ti se salvó todo el mundo. Digamos, que todo el mundo le pasó una cosa y que a ti no te pasó. Amarlo Moshe le contestó, Aninitaliti y Otermimeja, ¿no? Yo soy más grande que tú. ¿Por cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú te salvaste a ti y el mundo se destruyó. Pero ¿yo qué hice? Yo salvé al mundo, exactamente. Yo le di la Torá al pueblo de Israel. Yo hice que todo el mundo se salve. Ani itzalti et atzmi, yo me salvé a mí, veitzalti et dori, y salvé a toda la generación cuando los judíos pecaron en el becerro de oro, Moshe Rabenu no tenía ninguna obligación de rezar como rezó. Es decir, rezó, Hashem le dice, no perdono. ¿Qué hace Moshe Rabenu? Está bien, Hashem sabe lo que hace. Moshe Rabenu no reaccionó así. No nada más eso, sino el que dijo, bórrame del libro que tú escribiste. Es decir, no nada más él pidió, insistió mucho. Él, para decirlo de alguna forma, presionó a Boreolam que si no perdonas a Israel, me peleo contigo. Y a diferencia de Noah, que Noah no tuvo el mérito de hacer eso, y el Naftará que se lee de la parashá de Noah hace 2 semanas, en el libro de Ishayahu, a las aguas del Mabul, ¿cómo las llama? Noah, las aguas de Noah, ¿sí? Las aguas de Noah. Y no es en casualidad que la palabra Meheni, es decir, bórrame, y Noah son las mismas letras. Entonces, aquí vemos una cosa muy importante, cómo es la responsabilidad que tenemos todos nosotros cuando podemos pedir por otra persona, ¿sí? Y eso es el Teilim, ¿no? Cuando uno dice Teilim para Refuah Shelema, Teilim para esto, Teilim para el otro, es muy importante. Y Moshe Rabenu sigue diciendo, Lema Dabar Domé, ¿a qué se parece esto? A que habían 2 barcos en el mar y habían 2 capitanes, cada quien estaba en su barco.
y los barcos estaban por caerse, y un capitán se salvó él y dijo bye bye a todos, agarró su salvavidas y se fue. En cambio el otro se salvó él y salvó a todo el barco. Obviamente, ¿qué persona es más grande? La que salva a todos. Y esto es lo que dice Beatalit al-Kulana, ¿sí? Que Moshe Rabenu llegó a un nivel superior porque no nada más hizo tefilá por él, hizo tefilá por todo Klal Israel, cosa que Noah se equivocó y no hizo eso, ¿sí? Y fíjense que triste cómo pasa que en un principio de la Torá describe a Noah como Noah, ¿cómo empieza la para allá? Describiendo a Noah ish tzadik tamim. Noah era un tzadik, era una persona justa e íntegra, ¿sí? Era muy buena, ¿no? Es decir, no sobre cualquier persona la Torah dice que es tzadik también. Pero después en Mabul, él se equivoca y lo primero que hace, para plantar, lo primero que planta después del Mabul, que es un viñedo, y ahí como la Torah lo describe a Noah, Vayaje Noah ish Adamá. De Ish Sadik Tamim, que era en el primer pasuk de la parashá, se convirtió en Ish Adama, en una persona de la tierra. ¡Ah, brujada! ¿Viniste de incógnito hoy? Refóyale. Bueno, péganos un poco de la vida de Eretz Israel. Péganos. Bienvenida, te extrañamos. Qué padre, ¿cómo la pasaron? Qué padre, muy bien. Entonces, en cambio, Moshe Rabenu fue muy diferente a Noah. Moshe Rabenu, la primera vez que nos topamos con Moshe en la Torá, lo presentan a Moshe como Ish Mitzri. Es decir, él se presenta a él mismo como Ish Mitzri cuando está con las hijas de Noah. Digo, de Yitro, él se tiene que escapar, es un fugitivo de la justicia, y él se escapa y le preguntan, ¿y tú quién eres? Y él se describe a sí mismo como un Ish Mitzri. Pero después de varios años en el desierto, la Torá, ¿cómo lo describe ahí? Ish Elohim. De Ish Mitzri, Moshe se hizo Ish Elohim. En cambio, Noah, de Ish Sadik también se transformó en Ish Adama, ¿sí? Y todo eso tiene mucho que ver también, no nada más por la conducta de la persona, sino porque uno tuvo la capacidad de hacer tefila, de ponerse en los zapatos de la otra persona y compartir el dolor de la otra persona y hacer tefila por la otra persona, y el otro fue más egoísta, ¿sí? Entonces, bueno, eso es así a grandes rasgos una pequeña introducción del libro tan kadosh y tan grande que vamos a estudiar ahora, que si bien, hola, si bien no se acostumbra a estudiarlo más de adentro, no se necesita. Para leer el Teilim no se necesita estudiar de adentro, pero qué bonito que una persona puede estudiarlo de adentro, entonces ya el significado de los perakim cambian, y aparte que la Torah es infinita, y no es que esto fue escrito por David Amelech nada más para él. Él en su Ruach HaKodesh nos metió a todos adentro del Teilim, y esto es algo que tiene una enseñanza de Musar para todos. Entonces vamos a empezar el Perek Aleph. El Perek Aleph empieza con la letra Aleph, justamente, y empieza diciendo, Ashrei Aish, Asher lo alach reatzat reshaim, ubederech hataim lo amad, Ube Moshav, Letzim, Lo Yashar. Entonces, la traducción, si ahí lo tienen en español, si lo tienen en español, es que bienaventurado, dichoso, no sé cómo dice ahí. Feliz, ok, porque viene de la palabra Osher. ¿Está bien? Entonces viene Rashi y dice, en Teilim encontramos 10 leshonot, hay 10 expresiones de cántico que David Amelech utiliza. La Lamnatea, o Nitzua, que es lo que dice el Rashi, Nigun, Bimginot, Lamginot, ¿sí? Mismor, Shir, Alel, Tefilá, Berajá, voy en la 7, Oda es la 8, Ashre es la 9, y la 10 es Aleluca. Con 10 expresiones de cántico, David Amelech alaba a Boreolam en el Teilim. No es de casualidad. No, nosotros entonces ahora, él lo recopiló, pero no, él escribió casi todos. Ahora Rashi va a decir cuáles
los sacó de otras personas, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Y el Rab Pérez, en la introducción de su Teilim, si quieren ahorita lo vemos, él dice cuál mismo le corresponde a cada una de las otras personas que escribieron. Rashi no dice, este lo hizo este lo hizo este. Ahora lo vamos a ver. Que Neged, por las 10 personas que dijeron el Teilim, incluso antes que él, no el Teilim todo, sino prakim diferentes de Teilim, que David Amelech lo fue recopilando. Adam Arishon dijo un perek, Malkitzedek, el rey de Jerusalén, él dijo otro perek, el que tuvo la conversación con David Amelech, con Abraham Avinu para allá la semana pasada. Abraham Avinu dijo otro. Moshe, David dijo muchos. Shlomo dijo muchos que David Amelech los metió en los de él, ¿sí? Que es decir, por Ruach HaKodesh. Asaf, algunos dicen que era un hijo de Korah, otros dicen que no, que era un Leví, pero que no era hijo de Korah, que se llamaba Asaf. 3 hijos de Korah, que aquí no dice quiénes eran los 3 hijos de Korah, pero aquí lo trae quiénes eran, ahora lo vamos a ver. No, los que se quedaron para afuera, sí, que hay varios mismonim de ellos, del 42, 43 al 45, 46, son todos de ellos, Libne Korah Mismor, Libne Korah Mismor. De Halukim, y hay un mahloket, porque hay un mismor que se lo adjudican a algo que parece que se llamaba Yedutun. Yedutun. Ahorita vamos a ver cuál es. No se sabe bien, hay mahloket quién era Yedutun. Yeshambrim, Adamaya, que era una persona. Yo me fijé, aquí lo trae en Dibrea y a mí. Algunos opinan era un Leví, que estaba de la familia de los Leví, que él ponía canciones, hacía canciones. Entonces, algunos dicen que el mismo lo hizo Yedutun. Algunos dicen que el mismo lo hizo David Amelech y Yedutun lo que hizo fue ponerle la musiquita. Y algunos dicen que no existió ninguna persona que se llamaba Yedutun. Yedutun viene de la palabra dat, no dat con ain, porque Yedutun se escribe Yud, Dalet, Vav, Tav, Vav, Nun. Yedutun. Yedutun viene de la palabra dat, religiones, digamos, datot, formas de pensar. Vedinim shel gzerot she'avru alav be'al Israel. Yedutun hace referencia a los problemas que vivió David Amelech y a los problemas que Am Israel iba a vivir. ¿Sí? Es la expresión del viaje que tiene el ser humano en el planeta Tierra con todos los problemas y con todas las situaciones. David Amelech quiso dar una referencia sobre esto. Aquí el Rab Pérez, en la introducción del Teilim, dice que Adam Arishon, si les interesa se las leo rápido, Adam Arishon escribió el capítulo 139. Algunos también le adjudican a Adam Arishon el 92, que es la Mnatzeach Mizmor Shilem Shabbat Tov Leodot LaShem, porque hay un midrash que dice que en una ocasión, él después de haber pecado en el Etzadat y todo, se encontró con Cain, y lo vio muy contento a Cain y le dijo, Simcha Zuma Yosa, ¿qué estás tan contento? Entonces Cain le dijo, hice teshuvá por lo que le hice a Ebel y Boreolán me perdonó. Entonces Adam Arishon dijo, wow, existe eso de hacer teshuvá que Hashem perdone y yo no sabía esa cosa. Entonces se agarró de la cabeza y empezó y dijo, Mizmor Shir leyó a Shabbat, que es el Mizmor 92. Malkitzedek, el rey hizo el Mizmor 110, porque ahí, si ustedes se fijan en el Mizmor, ahí dice el nombre. Abraham Avinu, que en el Teilim no figura como Abraham Avinu, figura como Eitan a Ezrahi. Jajamim dicen era Abraham Avinu, porque Eitan quiere decir fuerte. Y Abraham Avinu era fuerte. De hecho, el mes de Tishré, aparte de llamarse Tishré, se llama Reach Etanim, Reach Jodesh también. Es el mes de los fuertes, porque nacieron varios tzadikim en este mes de Tishré. Entonces, como dice el Mizmor 99, Matjil, Maskil, Leitan, Ezrahi, Peitet, 89, Najón. Tzadik Tet es 99. Eitan Ezrahi es Abraham Avinu.
Moshe Rabenu escribió los Mismorim del Tzadik, ahora sí, hasta el Kuf, del 90 hasta el 100. Todos estos Mismorim que se leen el viernes en la noche, etcétera, todos los hizo Moshe Rabenu porque empiezan Filale Moshe. No, los 10, del Tzadik al Kuf. ¿Sí? Del Tzadik al Kuf los hizo Moshe Rabenu. Mi Tzadik ad Kuf. Nos olvidamos de una persona que Rashi no la trae, que se llamaba Eiman, que también era un leví. Él escribió el Mismor Pejet, el 88, porque el Mismor empieza con Maskil Leiman, ¿sí? Yedutun, que es el que tenemos un poquito de Mahloket, probablemente si era una persona, o era David Amelech y Yedutun le puso la música, a él se le adjudica el 39, el Lametet, el Mismor Samach Bet, el 62, y el Mismor Ain Zain, que es el 77. Asaf, que era este leví que dijimos antes, hizo los Mismorim del 73 al 83, porque también nombra la palabra Asaf. Asaf. Eran todos estos, ¿cómo se dice? Levíim que cantaban en el Bet Amigdash. ¿Y quién nos falta entonces? 3 hijos de Korah. Que los nombres de los 3 hijos de Korah, que están escritos en la Torá, porque la Torá cuando desglosa cada familia de los Levíim, antes del pecado, en Shemot ya pone quiénes eran sus hijos, uno se llamaba Asir, el otro se llamaba Elcaná, como el esposo de Shmuel, ¿sí? Y el otro se llamaba Abiasaf. Ellos hicieron el Teilim, acá está, del 42 al 49, que empieza la Mnatseach Libne Korah mismo. Lo hicieron en el este del Geinam. Ellos estaban por quemarse en el Geinam y el Midrash dice que hicieron Teshuvah ahí casi rostizándose y Hashem los salvó, ¿sí? Y también dicen que aparte de hacer estos, ellos hicieron el Peidalet, el 84, el 85, el 87 y el 88. Ok, entonces ahora sí vamos a tratar de entender un poquitito cómo empieza David Amelech en este pasuk. Un pasuk interesante, que empieza David Amelech alabando a la gente que no hace algunas cosas, que no va en el consejo de los Reshaim, que no va en el camino de los pecadores, no se para ahí, y en donde se sientan las personas que son letzim, que se burlan de la Torá y de las mitzvot, él no se sienta. Y aquí empiezan los Jajamim a preguntarse por qué David Amelech empieza diciendo, dichoso del que no va, que diga, o podía decir, dichoso el que va en el camino de los tzadikim, o maldito el que va en el camino de los Reshaim, ¿sí? Así empieza el Midrash Teilim con la primera pregunta del Midrash. Entonces, ¿por qué no empezará el Teilim diciendo maldito? Eso, porque es lo que dicen el Midrash. Dice, ni modo que empiece un libro con maldito, no. Entonces, no. Y en relación de por qué no, entonces, si quieres empezar bonito, empieza bien bonito, no digas eso, di de los tzadikim, dice, di Ashre Aish, Asher Alach, Beatzat tzadikim, no digas de Ashre Aish, Asher Lo Alach, Beatzat Reshaim, porque la Torah nos quiere enseñar una cosa muy grande, el hecho de que una persona se abstenga de hacer algo malo, ya le da a la persona premio. No tienes que esperar a que vayas en el camino de los tzadikim. No fuiste en el camino de los malos, eso ya te amerita a ti un pago. Por eso es que David Amelech dijo, dichoso el que no va, porque Hashem valora tanto si una persona tiene un nisayón y Omed va nisayón, es decir, podías decir tal cosa, podía ir a tal lugar, podía hacer tal cosa, ¿y qué hizo? Simplemente, ¿qué hizo? Nada. Él no hizo nada. No hacer nada tiene mucho valor delante de Boreolam.
Entonces, no es que nada más tiene valor cuando hago algo bueno. Dejar de hacer algo malo tiene mucho valor. Y no nada más esto, sino que la única forma de poder accesar a la felicidad, de poder realmente ser lo que uno es cuando uno, ¿qué hace? Se aleja de todo lo negativo, de todo lo tóxico. Alejarse de lo tóxico te ayuda a que puedas ser feliz, a que puedas ser realmente quien eres. Entonces, por eso el Teilim empieza diciendo, wow, muy bien, felicito a todas las personas que tienen la inteligencia suficiente de ¿qué? De decir que no, de alejarse a todas las cosas que le hacen daño. Ah, todavía no empezaste a hacer nada bueno. No importa, ya te alejaste de lo malo, eso ya es la mitad del camino, eso ya es suficiente, ¿sí? Ah, porque nosotros vamos adelante, vamos a ver que siempre aquí donde dice Ashete mi medere halujim betorat Hashem, sí hay que felicita al que sí va, pero en el principio lo primero que la persona tiene que saber es salirse de lo que te hace daño. Hay cosas que te están haciendo daño, aléjate de eso. Para poder ser feliz, primero, ¿qué tienes que hacer? Alejarte de lo que te hace daño. Después ya puedes hacer otras cosas. Muy bien. Entonces viene aquí el Teilim y dice, hay atzat reshaim, que eso, el verbo del consejo de los reshaim lo pone con alaj, con ir, en el verbo, aquí hay tres verbos. El verbo de ir, el verbo de no pararse y el verbo de no sentarse. No ir, no pararse y no sentarse. En relación al consejo de los Reshaim, el verbo que utiliza David Amelech, ¿cuál es? No ir. El verbo que se utiliza en el camino de los pecadores, ¿qué es? No detenerse. ¿No? ¿Perdón? Sí, no se ha detenido. Y el verbo que se usa cuando es Moshav Letzim, que es un lugar, ¿cómo lo llama? Donde se sientan los... Pero Letzim no es nada más burlones, es gente mal, Reshaim. Letzim son como Reshaim, no nada más que se burlan, porque si no, no sería tan grave, ¿sí? Que es un lugar donde la gente que va ahí no tiene un nivel espiritual bonito, ¿sí? Dice aquí Metzudat de Zion, se refiere a personas que hacen que otras personas pequen. No hay nada más personas que se burlan, sino que provocan que otras personas pequen. Frente a estos tres tipos de situaciones, se utilizan tres tipos de verbos diferentes. Entonces, viene Rashid y dice, porque una cosa jala a la otra cosa. Este Teilim lo que te quiere enseñar es Ashurav Shel Ish, dichoso de esta persona, y felicitamos a esta persona, Shelo Alach, que lo primero que hizo es no ir. Humitó Shelo Alach, lo ama. Y gracias a que él no fue, tampoco tuvo la necesidad de eso. Como él no fue, entonces no tuvo la necesidad de detenerse. Y como no se detuvo, no se sentó. Es decir, aquí todo lo que habla David Amelech es, sea una persona inteligente y que preventiva, eso, no vayas, ¿sí? Si sabes de que si vas a ir, corres un riesgo que te vayas a detener. Y si te vas a detener, corres un riesgo que te vayas a sentar. Entonces, lo ideal que es, no vayas vigilando, ¿sí? Eso sería lo ideal. Obviamente que estamos hablando aquí en casos de rishut, de cosas malas. Y tengo que compartir con ustedes porque la Gemara así lo dice, pero hay que entenderlo y hay que saber a qué se refiere. Los Jajamim hacen derashá sobre este pasuk, a qué lugares se refiere cuando dice Atzat Reshaim, o Derech Hataim, o Moshav Letzim. Darash Rabbi Shimon ben Pazi explicó sobre eso Rabbi Shimon ben Pazi. Esto se refiere a una persona que no va a teatros y a circos de Goim. Pero aquí Rashi explica que eran lugares donde especialmente hacían burlas de Dios, como hacían Abodazara, y no había Netflix, ni televisión, ni nada. Entonces se juntaba toda la gente y hacían stand-up de personas que se paraban a burlarse de Hashem, ¿sí? Hacían latzón, se burlaban de Boreolam. O lugares donde, ¿cómo se llama en Roma? El Coliseo, donde, ¿cómo se divertía la gente?
Eso, tiraban personas, Yehudim, ¿sí? Y ponían ahí leones o clavim, dice aquí Rashi, también perros salvajes que no les daban de comer muchos días y toda la gente, no me puedo imaginar las señoras con hijos que iban ahí a divertirse, cómo se comían a los Yehudim, los leones, pero bueno. Vejol Maasen, dice Rashi, todo esto era Leshem Chok Besimcha, era para burlarse del dolor de las otras personas, ¿sí? ¿Y qué es Moshav Letzim? Moshav Letzim es juntarse con personas que metachsesim etzah. A ver, ¿cómo podemos lastimar a estas personas religiosas? ¿Cómo podemos hacerles burla, hacerles daño? En contra, cosas que mamás van en contra de la religión, ¿sí? Nusa Hajer, otra explicación trae también de Masejet Avodah Zará, que son diferentes estadios que era donde hacían, que en México se usaba mucho, creo que todavía existe, ¿no? Donde los toros, sí, ¿cómo se llama? Los toreros, ¿no? Plaza de toros. Eso, la plaza de toros. Macón, Shemegan Jiménez Etatzón, ¿sí? Entonces ahí no mataban a personas, pero igual otra opinión es, no hay que ir a esos lugares donde se hace tzar, Baalejaim, donde se hace sufrir a los animales. Otra opinión es que en estos estadios lo que hacían es magia y brujería. Magia, no la magia de que es los trucos de hoy en día, ¿no? Ilusionistas, no. Magia de hechizo, magia negra, magia de hechicería, de mehashfim, y gente que hacía cosas con las víboras y ese tipo de cosas son esas opiniones. Bueno, es lo que dice aquí, personas que se burlaban o hacían daño a otras personas. Es todo lo que se refiere a eso. Vejimeajar, entonces sigue preguntando la Gemara, ¿quién te asegura que una persona, porque no va con Atzat Reshaim, tampoco va a ir a Mad Beder Hataib y tampoco Bemoshav Letzim Lo Yashav? A lo mejor no son tres cosas que tengan que ver, a lo mejor son tres cosas separadas. Dichosa de la persona que no va en el consejo de los Reshaim. Punto. Dichosa de la persona que no camina en el camino de los pecadores. Punto, que no se detiene en el camino de los pecadores. Y dichosa de la persona que no se sienta junto con pecadores. ¿Quién te dijo que una cosa engancha a la otra persona? Entonces contesta Rabbi Shimon Ben Pazi, sí existe esa realidad, porque así es el Yetzer Hara. Hoy te dice, Pues no, pero mañana sí. peca, no, o peca poquito, ¿sí? Haz esto, mañana otro poquito hasta que al final la persona termina pecando mucho. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, el Malvin explica qué diferencia hay entre Reshaim, Hataim y Letzim. Sí, él dice eso. En niveles de gravedad, a lo mejor no porque lo que el Rasha hace, sino por lo que te provoca estar, porque cuando uno está con un Rasha y nada más camina con él, es una cosa. Cuando uno está con el Joté y nada más se detiene con él, es otra cosa. Pero cuando uno ya se sienta, ya como que se quedó más tiempo con esta persona, el efecto que tiene la influencia sobre esta persona es mucho peor. Entonces esto es lo que dice, tienes que tener mucho cuidado y la tajbulá, el plan que tienes que hacer es eso, lejos desde el principio, ¿sí? No hagas nada. Lelam deja, ¿cómo acaba este midrash? Que hay mitzvah, goreret mitzvah, ¿y qué? Eso, ya verá, goreret verá. Una cosa trae a la otra. Entonces, si tú te vas a acostumbrar a estar con personas buenas y positivas, eso te va a generar en ti que te vuelvas una mejor persona. Y si te vas a acostumbrar a estar con personas que no son positivas, que es la primera, verá, vamos a decir, lo alach de Atzat Reshaim, después entonces Omed de Derech Hataim, y después es Yosef Moshav Letzim. Hay que tener mucho cuidado.
Y el otro perush muy bonito, que la Gemara trae sobre este perush, pero tiene que ver, me voy a brincar al Pasuk Bet y luego regresamos, la relación que hay entre el Pasuk Aleph y el Pasuk Bet. Tú quieres estar tranquilo, quieres ser una persona que las malas influencias no se te van a pegar, ¿qué tienes que hacer? Pasuk Bet. Eso, tienes que estudiar Torah. No hay otra alternativa que te salve la vida si no estudias Torah. ¿Sí? Eso es lo que los Jajamín dicen. Por eso está el Pasuk Aleph junto con el Pasuk Bet. Así dice la Gemara. Kol sheino lobe mikra, velobe Mishnah. Una persona que no estudia Humash y no estudia Mishnah y no velobe Derech. Aquí ni siquiera sigue con más cosas de Torah. No está ocupada en algo. Derech que es trabajo. No estás, ¿qué estás haciendo? Nada. No estás haciendo nada, entonces ¿qué vas a hacer? Pero no estudias Torah y no estás trabajando y no estás aportando a la sociedad y no estás haciendo nada. Algo tienes que hacer porque no estás haciendo nada, no existe. ¿Qué vas a hacer? Vas a pecar, ¿sí? Si no te aferras al Pasuk Bet, a la fuerza, ¿qué te va a pasar? Caes en el Pasuk Aleph, ¿sí? Entonces, esta es la relación que hay entre una cosa y la otra cosa. Lefi, ¿cómo una persona cae en un Moshav Letzim? Lefi she'ein betorat Hashem chepso, ¿sí? La persona no se engancha con las cosas espirituales, entonces a la fuerza no hay. El cerebro humano no está programado para que no piense en nada. Entonces, en algo vas, por eso no, Jajamí me explican en el pasuk del libro de Miqués, de Vayeshev, cuando venden a Yosef, dicen que ¿a dónde lo echaron a Yosef? En un pozo vacío, Beaborrek, en Bomá, y no tiene agua. No, está redundante, si está vacío, no tiene nada. Entonces Rashi dice, Mai Meimbo, Abal Nehashim Beakrabim Yeshua. Agua no tiene, pero tiene víboras, serpientes y alacranes. Cuando la cabeza de la persona está vacía de agua, agua se refiere a la Torah, ¿qué tiene a la fuerza? Tienes que llenarla con otra cosa, no puedes tener la Torah. ¿En qué estás pensando? En nada. Uno cree que está pensando en nada, pero no está pensando en nada. Es un pensamiento que suple a otro pensamiento. Por eso los psicólogos lo que dicen es que cuando a una persona se le mete un pensamiento negativo, ¿qué haga? Ponga un pensamiento positivo, aunque sea mentira, aunque sea no real de la persona. Muy bien. Ahora, con su sabiduría tan grande, David Amelech nos enseña a nosotros qué diferencia hay entre Ashre, ¿sí? Que quiere decir feliz. Muy bien, así, la traducción de Ashre, que no sé quién tradujo pero ese Teilín traducido, porque muchos ponen bienaventurado, ¿no? La persona que tradujo el Teilín y puso a Ashre como feliz, basó su traducción en el Malbim. El Malbim dice, Ashre, dice, el Naví viene a decirte, vale Baera Tnaim. Acá en este Perek, la Torah te viene a enseñar cuáles son las condiciones que una persona sea feliz. Meushar, dice el Malbim. Porque hay una diferencia entre ser feliz y ser matzliach, y ser exitosa. No a la fuerza, las personas exitosas son felices y las felices son exitosas. No es a la fuerza una cosa con la otra. Entonces dice, ¿a qué se refiere el Malbim? Dice, ¿a qué se refiere una persona que es exitosa? ¿Quién se les hace a alguien que es exitoso? ¿Que tiene, ¿en dónde? No, exitosa. ¿Físicos o espirituales? Bueno, aquí el Malvin dice, Atzlahai binyane aolam hace. Ser una persona que tiene éxito. Sí, pero se refiere a éxito económico, a éxito físico, una persona sana, una persona que se siente bien, una persona que está contenta, una persona que le va bien económicamente, que le alcanza lo que tiene. Se puede considerar que es exitosa, no quiere decir que sea adinerada ni nada. Está bien, se siente bien, pues tiene trabajo, tiene una casa, tiene un techo, tiene una comida, tiene una sopa caliente, Baruch Hashem. Se puede considerar esa persona que es exitosa. ¿Se puede considerar feliz bajo el parámetro de David Amelech?
No. Bajo el criterio de David Amelech, el Osher u Beinyanim Anafshim se refiere a temas espirituales, que tengan que ver con una cosa de espiritualidad. Y para ser feliz en el tema espiritual, necesitas 3 cosas. Lo primero que necesitas es ser un Ish. Aleph Yud Shin. Aleph Yud Shin, Ish, es una... ¿Es mío o no? No importa. Aleph Yud Shin es uno de las formas que no se describe, se define al ser humano. A veces la Torah llama al ser humano como... ¿Qué nombres? ¿Qué sino? Eso, Adam, Enosh, Geber, Ish. De las diferentes nombres que tiene el ser humano en la literatura de la Torá, Ish es el nombre más elevado. Adam es el menos elevado, porque ¿de qué palabra viene Adam? De Adama, aunque por otro lado es Adamela Elión. Sí, pero Adamá, es decir, depende de cada uno. Puede ser Adamá, que es de la tierra, o Adamé. Adamé es que me voy a parecer, de Limión. ¿Sí? Entonces es como cada uno lo parece. ¿Sí? Pero esto es... Hay un Osher Meyujad, hay una felicidad especial que es cuando la persona llega al nivel de ser Ish. Ish es la conexión que tiene la persona entre el Guf y la Neshama. Cuando una persona logra canalizar las fuerzas físicas y utilizar esas fuerzas físicas para servir a Boreolá, ahí te puedes considerar que eres ¿qué? Ish, y que eres feliz. ¿En Ish? No. La primera parte solamente... Meushar y Matzliach, es lo que dice Raquel. Tiene que haber una relación entre la parte física y la parte espiritual. Pero yo creo que lo que el Magni se refiere aquí es canalizar la parte, es decir, Matzliach nada más sería una persona que nada más tiene un éxito físico sin involucrar ese éxito en la parte espiritual. En cambio, Ish sería cuando puedes canalizar. No, aunque, digamos, según el Malbim, una persona puede ser Ish y puede ser Ashne, aunque sea re pobre, y no le alcance a fin de mes, y no tenga un lugar a donde dormir tampoco. ¿Por qué? Porque él canaliza la parte física toda hacia la parte espiritual. Entonces, eso lo llena a la persona de felicidad sin cubrir en la parte... nosotros cuando hablamos el viernes del libro del señor que escribió el libro El sobreviviente de la Shoah, que dijimos el viernes que él hizo un libro que fue un bestseller bastante vendido hace unos años, falleció creo que hace 2 años, a los 100 años, un sobreviviente de la Shoah que se llamaba Abraham Yakubovich, pero él se acortó el nombre y se puso Eddie Jaku, porque así lo llamaban en Alemania. Él escribe que afirma todo lo que él vivió, él se considera la persona más feliz del mundo. Entonces yo leí su libro, y en el libro él no era religioso. Vio Yad Hashem y todo, pero no le fue suficiente como para hacer un cambio trascendental, ni tampoco venía de una familia religiosa. Sí, pero también había un montón que no. Sí, había muchísimos que no. Entonces, él adjudica la felicidad ¿a qué cosa? A tener amigos. Él dice, yo pude sobrevivir la Shoah. Yo pude sobrevivir la Shoah porque él tenía un amigo que estaba con él en el mismo campo. Dice, si yo me hubiera sentido solo, me hubiera muerto. De hecho, él llegó en un momento dado, él cuando se salvó, que ya los alemanes estaban ya terminando con los campos de concentración y los hicieron hacer ahí las, ¿cómo se dice? Esas marchas muy largas, que la marcha de la muerte, ¿no? Y así, en un momento, él se escapó del campo, que ya los alemanes ya se la veían venir, pero los reshaim estos, en lugar de utilizar los poquitos recursos que tenían para poder salvarse o hacer otra cosa, todavía les daba haram que quieren Yehudim vivos. Entonces todavía querían seguir matándolos. Entonces él en algún momento se escapa y está... ¿Vieron que hay en las carreteras hay como unas cosas así?
¿cómo se llama? Como que se hacen como pocitos, donde el agua, cuando llueve, el agua cae como canales, que está en la carretera, esta cosita, y después sigue como una calle. Como, miren, si el coche se va ahí, ¿cómo qué? Que eso, para que no se encharque, como un canalcito que hay ahí con agua. Entonces él estaba ahí y estuvo escondido, como pesaba 25 kilos cuando acabó la guerra. Estaba ahí y comió pastitos que estaba ahí, había agua ahí que corría, entonces empezó a tomar de ese agua y estuvo ahí escondido como, no sé, 2, 3 semanas, y él no se dio cuenta que el agua que estaba ahí estaba envenenada, estaba podrida, entonces él se empezó a sentir pero mal, dijo ya, yo me voy a morir acá, ya luchó tanto para vivir, pero ya no podía más. Entonces levanta la cabeza y ¿qué ve? Soldados americanos que vinieron a liberar el campo, y él no supo qué pasó con él 6 semanas. Cayó en inconsciencia. Él pensó que se murió. Y Baruch Hashem, los soldados americanos le salvaron la vida y todo. Bueno, después él se casa con una judía, se van a vivir a Bélgica. Y fíjense cómo es los goim, que son reshaim, porque así siempre son reshaim. Afilo en Bélgica, que uno pensaría que no es un país antisemita ni nada. Pues no, les gritaban sucio judío, así, perro judío y así. Y él escribe ahí en este libro un musar tan grande, porque él dice que antes de la Shoah, él y su familia se sentían alemanes, y después judíos. Tan alemanes se sentían y miren lo que les pasó. Entonces quedó él muy lastimado, vivió un tiempo en Bélgica y tuvo un hijo, y después alguien le dijo que Australia es un país donde hay muchas oportunidades, y ya se fue a vivir a Australia, después tuvo otro hijo y ahí vivió. Pero el musar que él entiende de todo esto, como dice Raquel, que a él lo salvó, a él lo hizo feliz. Un amigo dice, el dinero no te sirve de nada, sino él estaba en la Shoah en las peores condiciones y él estaba... No, ni tenía tampoco. No, pero él dice, después, a Filo, que ya estaba casado, sentía que le faltaba algo. Al final después él se dio cuenta de que eso que le faltaba era compartir sus experiencias, porque como muchos sobrevivientes de la Shoah, él lo tapó, lo cerró eso, y durante muchísimos años no habló nada. Y después ya cuando se hizo más viejito, sí, se murió a los 100 años, él escribió un libro cuando tenía 100 años. Es el año que él escribió el libro, después se murió. Y él, bueno, ahí comparte esas cosas. Pero lástima, porque una persona como él, si hubiera tenido Torah, fue una persona inteligente, buena, él cuenta ahí de que él se dio cuenta de la bondad humana, como entre los judíos compartían lo que no tenían, como uno salvó al otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es este, ¿sí? Que, no, gracias a ustedes, que lo que hace que la persona sea feliz no son las cosas físicas, son las cosas espirituales, o podríamos aumentar al Malvin las cosas emocionales, los valores, el valor de la amistad, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar con este Malvin que dice, ¿qué diferencia hay entre Rasha y Joté? ¿Cuál es la diferencia entre Rasha y Joté? Porque en Rasha, ¿qué dice? Ashrei Aish Asherlo Alaj. Y con un Joté dice Asherlo Amad, no se detuvo. Entonces dice el Malvin, el Rasha es aquella persona que hace las cosas mitzad azadón beapeshia. Él sabe que no se puede hacer, igualmente lo hace, ¿sí? Es con eso, con alevosía. Pero un joté, ¿cómo es? No, le ganó el Yetzer. Sabe que no se puede, pero no es que lo hace por shitá, que va a ir en contra. Eso, entonces lo que dice el Rab es esto. Es decir, que no se detenga. La ordenanza no es no vayas, sino no te pares, ¿sí? No
No te detengas en este punto, ¿por qué? Porque parecería por un lado que no es tan grave, pero cuando una persona ve algo que no es grave, a veces es peor, baja más. Entonces, el joté no es igual que el rayá. Con el rayá ni siquiera vayas, con el joté no te detengas, ¿sí? ¿Y qué son los letzim? ¿Y cómo termina con los letzim? Son las personas, dice el Malim, einam poalim ra. No actúan mal, pero no actúan bien tampoco. No hacen nada, ¿sí? Rak rotfim ruach ve'evel ve'lechanut. Están en la tontería y medio. ¿Qué hacen? Están como los típicos, ¿no? Que uno ve ahí en los cafés. Están todo el día tomando café, leyendo periódico, fumando. No, no hacen nada en especial. Es según el Malvim. Obviamente no todos los Jajamim opinan igual, ¿sí? Entonces esto es lo que los vamos a dejar aquí y nos faltan nada más 2 perushim más sobre este pasuk y pasamos al Kim Betorat, como dice el pasuk, Kim Betorat Hashem Jepso Ubtorato. Fíjense qué interesante, primero la Torah es de Hashem, después ya la Torah se vuelve de uno, cuando una persona se esfuerza y la hace propia. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Gracias, Mora. Gracias a ustedes, gracias a todas.